Bienvenido. Hoy trataremos el tema las MI para ti. Para empezar, procederé a compartir el material que será de apoyo para esta clase. Los temas que trataremos serán las MI para pymes, su aplicación, las características y las definiciones de los elementos de la contabilidad bajo la norma MI. Al término de esta clase, usted estará en la capacidad de identificar la normativa contable y tributaria para su utilización en el registro económico en forma las MI para pymes. Esta norma es más simplificada en comparación con las MI completas o las MI puras, ya que está diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de la información financiera de las empresas que no tienen acceso público a los mercados de capital o mercados de valor. Por lo tanto, no requieren de un informe tan complejo ni elaborado como es con las empresas que sí cotizan en la bolsa de valores. La aplicación de las normas contables según decreto ejecutivo 1114, el artículo 253.14 del año 2022, nuevamente rectifica que las sociedades deben llevar la contabilidad bajo las normas internacionales de información financiera y que los organismos de control son los que van a vigilar y verificar que se cumpla esto. Incluso menciona que en el caso de no existir un organismo de control, pues también se llevará la contabilidad bajo estas normas. Y lo podemos comprobar de acuerdo a la resolución NAC 2060 en el artículo 10, menciona la administración tributaria que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que no están bajo el control y vigilancia de las jefas de compañía, deben llevar las normas internacionales de información financiera para, ¿sí? Aunque no haya un organismo que les controle, están obligadas, menciona el artículo, obligadas a llevar las normas mixtas. Y para el caso de las personas naturales no obligadas, se requiere de ellos un registro de ingresos y gastos de acuerdo a su información económica financiera. Ahora, ¿qué es una FIP? Debemos considerar cuándo se cumple este requisito para saber si llevo NIF para full o NIF para PYME. Bueno, de acuerdo a la resolución de la Superintendencia de Compañías 11010, menciona en su artículo primero que deben las empresas cumplir estas condiciones: que tengan activos totales inferiores a 4 millones, que su valor bruto en ventas anual sea menor a 5 millones y que tengan un personal menor a 200 trabajadores. De acuerdo a la nota, pues menciona que debe ser un promedio anual ponderado en el caso de los trabajadores. En caso de que la empresa llegara a tener uno de estos requisitos, pues ya debe y está obligado pues a presentar información información contable a la administración de que es la Superintendencia de Compañías bajo las normas, o ya pasa a formar parte de este grupo de las mismas. ¿Y cómo usted va a poder verificar esto? Pues bueno, se va a considerar la base de los estados financieros del ejercicio anterior. Es decir, un ejemplo, si el 31 de diciembre de 2023 cumplió con uno de estos requisitos, usted para el 1 de enero de 2024 deberá empezar a aplicar las MIP para ti, ya que está dentro de ese grupo. En caso de que usted llegara a superar esas condiciones, hacer más de 4 millones, más de 5 millones, más de 200 trabajadores, usted ya no debe aplicar las MIP para pymes, debe aplicar las MIP completas, ya que pasa al siguiente grupo.
La MIPARAPYMES presenta y establece características cualitativas que deben tener los estados financieros a la hora de prepararse y elaborar sus estados financieros. Pues menciona que deben ser y debe cumplirse con la cualidad comprensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que deben ser entendibles para los usuarios. Recuerde que hay usuarios internos y usuarios externos, que esa información va a ser analizada, procesada por ellos para la toma de decisiones. Entonces se requiere que esa información sea comprensible, que puedan entender todo lo que usted informa en valores, saldos, o si hay alguna nota explicativa de los estados financieros, pues sean comprendidos por estos usuarios. Otra cualidad es la relevancia. Esta información debe ser importante, debe registrar datos importantes en los estados financieros de tal manera que contribuyan a la toma de decisiones. Cuando hablamos de fiabilidad, estamos mencionando que esta información que usted presente en los estados financieros debe ser útil para la toma de decisiones. Es decir, que sea confiable, que sea razonable, lo más apegado a la realidad. Por eso, la norma establece también eh, pasos o criterios para poder registrar las transacciones comerciales, como es el reconocimiento, la medición, de tal manera que esa información sea lo más apegado a la realidad. Cuando hablamos de comparabilidad, estamos hablando de que las cifras deben ser expresadas de manera uniforme. Para ello se requiere de políticas, ya que las políticas son principios en los que usted en cierta partida sabe cómo registrar mes a mes o año tras año, de tal manera que esa partida puede ser comparable y analizable a través de los años, porque está registrada bajo la misma política contable. Es importante esta característica cualitativa de la comparabilidad, ya que ayuda a las empresas a tomar decisiones, porque han visto o pueden ver el historial de la empresa, cómo ha ido desarrollándose o cuál es su tendencia a través de los años o a través de los meses. Entonces, esto ayuda a las empresas a tomar decisiones respecto a los ingresos, costos, gastos e inversiones. Cuando hablamos de la característica cualitativa o oportunidad, hablamos de que la información generada debe ser dentro de los plazos razonables. ¿Qué quiere decir? Que los sucesos, hechos económicos que sucedieron en X mes deben ser registrados en ese mes. No pueden ser registrados posteriormente ni con anterioridad, sino deben ser en la fecha que sucedió. Estas son unas de las cuantas características que nos da a conocer la norma MIPARAPYMES. En el archivo adjunto que está en la plataforma, usted podrá revisar en la sección 2 otras características también que son importantes de considerar a la hora de armar la información financiera. También las normas nos mencionan cuáles son los estados financieros. Pues la norma menciona que hay 5 estados financieros. Tanto las normas completas como las normas para pymes deben ser 5 estados financieros. Y estos son los nombres que se requieren. El estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados. Estos son los 5 estados financieros que las empresas deben presentar al organismo de control, en este caso la superintendencia de. De igual manera, las MIPARAPYMES deben cumplir con estos requerimientos. Sin embargo, hay una condición. La normativa establece una alternativa de que cuando las entidades no tengan partidas
del ORI o también conocido como otros resultados integrales, pueden que no presentar el estado de resultados y el estado de cambios de patrimonio, lo pueden reemplazarlo por el estado de resultados y ganancias. Pero cabe recalcar, hay que revisar la información. No tener partidas que corresponden al ORI, pues entonces podrá tomar esta decisión. Caso contrario, debe presentar los 5 estados financieros, los mismos que deben mantener el nombre tal como son. El primer estado financiero es estado de situación financiera y la fecha para saber si es al inicio o al final del periodo es la que va a determinar cuándo se está presentando. Bien, ahora es importante ya para la elaboración de los estados financieros que usted tenga claro cuáles son los conceptos o definiciones de los elementos de la contabilidad. La contabilidad tiene 5 elementos, que es el activo, pasivo, patrimonio, ingresos. La norma menciona que el primer paso es el reconocimiento. Y el reconocimiento consiste en ver si una partida cumple con la definición. Es ahí la importancia de que usted tenga presente y conozca qué significa cada uno de estos elementos. En el caso del activo, la norma menciona que es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro un beneficio económico. Bien, de acuerdo a la norma, pues ya no es como se solía decir, activo es todo lo que tiene la empresa. Ya no, activo es todo lo que tiene la empresa, pero que en el futuro va a tener un beneficio económico. Caso contrario, no formará parte del activo. Un ejemplo, si usted tiene maquinaria, 3 maquinarias como activo registrado en su contabilidad, sin embargo, de las 3, una es la que está trabajando constantemente, las otras están ya dañadas, no tienen repuesto. Entonces, de acuerdo a la norma NIF, y para que esa información sea confiable, relevante, razonable y comparable, pues usted debe registrar el activo que le esté dando el beneficio económico, que en este caso es 1, y ya no las 3 máquinas. ¿Ves? Entonces, esta es la manera en que la norma pide que se registren las transacciones comerciales hechos reales, no que estén sobrevalorados ni tampoco devaluados. Y por eso es importante que a la hora de que usted esté registrando las transacciones comerciales, siempre recuerde las definiciones de los elementos de la contabilidad para que verifique si cumple o no cumple. Si no cumple, deberá registrarlo en otro elemento o en otra parte. Si cumple, pues lo registrará y luego deberá hacer el siguiente proceso que más adelante va. Respecto al pasivo, el pasivo menciona que es un recurso controlado, perdón, el pasivo es una obligación presente en la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios. Nuevamente, y menciona este concepto que no es todo lo que debe la empresa. ¿Sí? El pasivo no es todo lo que debe, sino que es todo lo que debe siempre y cuando se desprendan recursos que incorporen beneficios económicos. Se puede ver entre los 5 elementos lo que es y se repite es tener un beneficio económico. El patrimonio, pues, es la parte residual del activo menos el pasivo. Respecto a los ingresos, podemos decir que los ingresos son incrementos de los beneficios económicos, ¿sí? Cada vez que usted vende, pues se está incrementando y esto es debido a que se puede darse por varias razones, ¿no? Incrementos en el valor de los activos, puede darse por aumento de patrimonio
o por aportaciones de los propietarios. Costo-gasto son decrementos de los beneficios económicos. Estos de igual manera son producidos a lo largo del periodo contable. Cabe recalcar en esta parte que tanto los ingresos como los gastos, los costos, están relacionados con la actividad del negocio, con el giro del negocio. No pueden ser ingresos de fuentes externas que no están eh, eh, conectadas con el negocio. Y lo mismo con los gastos. Los gastos deben ser propios del giro del negocio, de la empresa. Y todos estos 5 elementos pues van a desprenderse beneficios, ya sea para implementarlos o para producir más beneficios. Debemos tener presente estos conceptos y aprenderlos, ¿no? A la hora de registrar las cosas. Bueno, como ya vimos la parte del reconocimiento, que es que se cumpla con la definición, ya sea activo, pasivo, patrimonio, ingreso o costo. Y la partida es en uno de ellos que cumple con la definición, pues ahí será registrar. El siguiente paso es qué valor le voy a asignar. Entonces, existe la medición. En la medición se establece medición al costo, medición inicial. Luego, al finalizar el periodo, pues hay la medición al final del periodo o también se conoce como medición al valor realizable, dependiendo la partida que usted esté registrando. Lo importante que es en la medición usted va a registrar el valor que reconoce ese activo. Pasivo, patrimonio, ingreso o pago. ¿Sí? Es el valor que usted va a registrar, el que debe ser identificado, debe ser visible. En cuanto a la presentación, el tercer paso es la información que usted va a presentar en los estados financieros. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a estar esa información presentada para los usuarios? Y en cuanto a la revelación, o también conocido como información a revelar, es la parte en la que usted va a desarrollar o va a mencionar cuál es la política que usted aplicó a la hora de registrar, de hacer el reconocimiento, de hacer la medición y la presentación del hecho económico. Esto usted lo va a hacer en las notas explicativas, que es el quinto estado financiero que se debe presentar a la secretaria. Entonces, esto es lo que quiere lograr con todo esto que hemos visto. La norma lo que quiere es que los estados financieros y los saldos que se presentan en los estados financieros sean razonables, sean confiables, que aporten esa información para la toma de decisiones. Recuerde que en la clase anterior vimos que las NIF proporcionan muchos beneficios, entre ellos es que esta información sea confiable, que aporte información financiera para poder tomar decisiones de inversión, de poder saber si reinvertir o no. Entonces, ese es el objetivo de la NIF, presentar estados financieros razonables, confiables. Bien, entonces hemos visto que las NIF para pymes son para pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas que cumplen con una de las condiciones que puede ser activos menores a 4 millones, ventas brutas menores a 5 millones y un personal promedio menor a 200 trabajadores. Usted esto lo puede analizar tomando en cuenta o tomando como base el año anterior. Además, las NIF para pymes cuenta con principios contables que son simples, ya que este grupo de empresas no cotizan en la bolsa de valores. Si una empresa de esta, al tener los saldos menores, por decir, cumple con las condiciones de ser pymes, pero cotiza en la bolsa de valores, ya no estará dentro de este grupo. Pasará a aplicar las normas NIF completas. Las características cualitativas, pues las más relevantes,
son que debe ser razonable, confiable, fiable, debe ser oportuno, debe tener comparabilidad. Entonces, el momento que usted está registrando sus transacciones comerciales, debe tener presente el objetivo de esta norma, ¿sí? Tener una información totalmente transparente. Y bueno, hemos visto las definiciones de los elementos de contabilidad, que estos 5 elementos lo que buscan es un beneficio económico. Y si el activo, pasivo, no, ingresos o gastos cumplen con esa condición, pues serán registrados. En caso contrario, se deberá revisar la norma y buscar dónde se deben registrar dichos activos, en caso de no cumplirse. Bien, gracias por su atención.